Sus opiniones, concursos o manifestaciones no representan ni vinculan a Multimedios ni a ninguno de sus representantes. Quiero compartir con usted mi opinión. En ciencias políticas es muy común que hablemos de cultura política. Y hablamos de cultura política cuando queremos referirnos a una nación, al comportamiento de esa sociedad, de esa nación, en cuanto a conceptos políticos que van desde el poder hasta el ejercicio del mismo y el sistema que tienen para ejercerlo y para distribuirlo. Esto, cuando lo planteamos, es tratando de marcar el espacio de soberanía o el espacio particular que tiene cada sociedad para ir definiendo su futuro y también su forma de convivencia política en una sociedad. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos abandonado mucho la preocupación por la cultura. Hablamos mucho de educación, que es fundamental, pero la cultura es la pata que complementa a esa mesa de la importancia que tiene de conocernos a nosotros mismos al momento de formarnos. Porque la cultura política no solamente nos hace comprendernos nosotros mismos, sino que nos lleva a la comprensión de por qué en otras latitudes se comportan diferente. Es historia, es cultura, es conocimiento de uno mismo lo que define la cultura política de una nación. Esa es mi opinión. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Seminario. Sin comunicación política no hay líder ni campaña electoral exitosa. Impartido por el comunicador y politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sábado 28 de septiembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Inversión 85,000 colones. 10% de descuento en grupo de 3 o más personas. Para más información, llámenos al 8325-8357 o escríbanos a realpolitic.seminarios@gmail.com. Cupo limitado. Organiza ENCO S.A. La cultura. Normalmente es la niña olvidada de las políticas públicas. Un país que abandona su cultura nunca termina de conocerse. Pero en nuestra política pública ha sido común que la cultura tenga poca inversión y poca preocupación. Para hablar de cultura y de cultura política, he invitado a dos expositores del arte costarricense. El primero de ellos, don Edgar Zúñiga Jiménez, que es escultor y pintor, con exposición a nivel nacional e internacional de sus obras, fundador de organizaciones nacionales e internacionales de arte y cultura, con obras en 7 museos de arte en varias naciones del mundo, con premios nacionales e internacionales y con 55 esculturas de gran formato, de ellas muchas
conmemorativas en 15 diferentes países en el mundo. También nos acompaña Paul Benavides Vilches, escritor, poeta y sociólogo. Escritor sobre cultura y política en diversas revistas nacionales e internacionales, asesor en la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Asamblea Legislativa, profesor universitario en la Universidad Nacional en Heredia y autor de varios libros de poesía. A ambos, bienvenidos a Noches y Tregua. Un placer tenerlos por acá. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué les parece si invitamos por el televidente, por nosotros y por la cultura? Claro, salud. Sí, salud. 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 Creo que antes de entrarle al tema de fondo, vale la pena oírlos a ustedes. ¿Qué ha representado en la formación particular en ustedes la cultura, el arte que ustedes desarrollan, vos en la escultura, vos en la poesía? ¿Qué ha representado y qué debería representar para el país? Bueno, la cultura y propiamente la disciplina que trabajo, la escultura y la pintura, han sido mi proyecto de vida. Y fueron mi proyecto de vida desde mis inicios en mi casa, porque crecí en una familia donde pues el arte estaba a la orden del día. Mi madre era artesana de pasitos y mi padre era un escultor de imaginería religiosa y luego mi hermano Paco Zúñiga, que también desarrolló una carrera muy importante. Pero realmente en la década de los 70, en esta efervescencia política y cultural del país, y no solo del país, de América Latina, se forjó en mí una manera de ver el mundo, una visión de ver el mundo más humanista, pero plagada de una sensibilidad artística. Es entonces que, además de haberme involucrado en muchos movimientos culturales y también políticos, me dedico ya a la escultura, aunque paradójicamente por muchos años fui escultor de imaginería religiosa. Yo inicio la escultura de imaginería religiosa en el año 66 y ya en el 80 vuelco todo mi trabajo a una creación personal, pero quería expresar mi visión del mundo, una actitud, una posición, una militancia política, digámoslo así, tal vez no llamarla así porque podría encasillarse mal, una actitud ante la vida a partir de esos valores y expresarlos en mi forma de expresarme, que era la escultura. Entonces ya ahí empiezo yo a trabajar mis obras, pero no solamente eso, no solamente llevo un planteamiento, un mensaje, una propuesta, una manera de ver el mundo, sino también que me involucro activamente en asociaciones culturales, en movimientos que busquen generar pensamiento y que busquen que el artista se involucre en la sociedad, porque el artista es un actor más de la sociedad y tiene una responsabilidad muy importante. La interpreta. Sí, debe interpretarla y debe de señalar, dar atisbos hacia el futuro que conduzcan hacia no una respuesta política, no una solución política, porque no son los artistas los que van a solucionar, pero sí poner en cuestión las situaciones que pasan y dentro de un disfrute estético, ¿verdad? Es por ahí donde un poco me introduzco en ese punto. En el caso tuyo, ¿por qué ha representado la poesía en tu formación, en tu diario vivir? Pues la poesía no es un oficio, ni es un arte decorativo. En realidad el arte no es la decoración que algunas personas o la cultura moderna ha querido convertir el arte en una decoración, una especie como de arreglo floral para divertirse o para relajarse. En mi caso la poesía surge de mi contacto con los libros en la escuela normal, en la escuela laboratorio de Heredia, donde yo hago la primaria. Mi maestra era la niña Rosario Víquez, que era una maestra normalista, y en la esquina del aula teníamos una pequeña biblioteca donde estaba, por supuesto, Rubén Darío, José Martí, toda la literatura norteamericana, de Tom Sawyer, La cabaña del tío Tom, que yo me la logré leer con 8 o 9 años de edad junto con otros compañeros. La poesía dicha verbalmente, la de Rubén Darío, Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil azar, yo la decía en cuarto año, que era cuarto grado, escuela, quinto grado, como un ejercicio
para sensibilizar al alumno, pero también para educarlo en el arte de la creación literaria. Entonces, también los ríos, los peces, las solominas, la heredia de los 70, llena de cafetales y de porreros. Mis tíos que tenían una cantina, mi papá que estudió con Paco Amiguetti, estudió Bellas Artes también. Por el lado de mi mamá es también la beta artística de los Argüello, de Wenceslao Argüello, los Imagineros de Heredia, también vengo de ahí. Entonces, en mí convergen una serie de energías, de circunstancias y de situaciones que me acercan a la poesía. Luego figuras como Alfonso Chase, que yo me encuentro en el camino, que me instruyen o que me motivan a escribir, ¿verdad? Yo escribí muy jovencillo, pero ya publico con cierta edad. Entonces la poesía es una forma diferente para contestarte de ver el mundo, una manera que converge la crítica, ¿verdad? Una manera de mirar y de descifrar y de codificar el mundo para volverlo a codificar con la poesía. Eso, le preguntaron ahí a un artista que para qué servía el arte, dijo que para nada. ¿Para qué servía la poesía? Que para nada. No, en realidad no. En realidad el arte sirve para comprender el mundo y comprenderse uno, digamos. A mí la poesía es un ejercicio de autoconocimiento y de conocer el mundo a través de esa mirada, de ese lente crítico que es el ejercicio de la creación literaria, en este caso poética, ¿verdad? Coinciden los dos, tanto Edgar como vos, Paul, en que la cultura les ha permitido conocer el mundo, penetrar el mundo. Pero también cuando, desde mi perspectiva, de lo que yo hago, la ciencia política, que inclusive algunos dicen que es un arte, el desarrollar la política, ¿verdad? Claro. Desde mi disciplina, uno habla mucho de cultura política tratando de enfocar las particularidades que tiene cada sociedad y tratando de evaluarla, tratando de diferenciarla con relación a otras culturas. Ustedes en ese conocimiento del mundo, tanto vos con la escultura, Edgar, como vos con la poesía, han logrado descifrar cosas que puedan particularizar la cultura costarricense desde lo que hacen con sus manos, con sus mentes. Sí. Edgar. Sí, yo pienso que todas las disciplinas del ser humano prácticamente conducen a lo mismo, conducen a un solo punto, que es la realización del ser humano, que es la búsqueda de la felicidad, es la búsqueda de estar bien. Claro que en ese proceso y en esa carrera que nos llevamos todos, intervienen una serie de factores e intereses que obstaculizan esa búsqueda de la felicidad. Encontramos un mundo, una sociedad de mercado, que lo que le interesa no es la felicidad, no es la espiritualidad, no es el amor y la solidaridad, sino es acumular riqueza, es hacer riqueza. ¿Y para qué? Ni siquiera ellos saben para qué. Tienen grandes corporaciones y grandes millonarios que acumulan riqueza desproporcionada. Y con esta economía de mercado, que ha sido el proyecto más inhumano que existe en la modernidad, porque si bien es cierto la globalización ha sido un invento del hombre importante, porque nos ha permitido masificar el conocimiento, acercarnos más, los grandes, digamos, centros de poder han utilizado eso mediante la economía de mercado solo para hacer riqueza y para desculturizar los pueblos y para ponernos a pelear, para poder vender toda su riqueza, vender sus armas, vender sus pastillas, sus farmacias, sus cosas, ¿verdad? Y esos son los obstáculos que nos atraviesan en el camino, los que perseguimos la felicidad. Y por eso creo yo que todas las disciplinas de alguna manera buscan esa finalidad. Aún la economía política, aún el economista más puro, busca en su honestidad, cuando no es utilizado por estas fuerzas, busca encontrar soluciones para el ser humano, ¿verdad? Y entonces yo, como artista, me siento muy cercano al politólogo. O sea, hacemos lo mismo, en última instancia, con diferentes instrumentos, o al poeta, o al que hace cualquier otra cosa, ¿verdad? Vamos buscando lo mismo. Usted se preocupa con su pensamiento, su investigación, descifrar los códigos de la sociedad, de la política, ponerlos en evidencia, permitir que la gente tenga una opinión, una reflexión, pero ¿para qué? En última instancia, en la búsqueda de una sociedad mejor,
de un ser humano mejor. Nosotros como artistas trabajamos en la palabra, en el verso o en las formas de la escultórica, la pintura, formas que pues también mediante un disfrute estético busquen revelar rincones del universo, rincones de la sensibilidad. El arte es el lenguaje de la sensibilidad, es el lenguaje de la espiritualidad, es el lenguaje que conduce hacia la reivindicación más pura del ser humano, de alguna manera. Pero no por eso no lo hacen las otras demás. Interesante lo que planteas vos, Edgar, porque el arte tuyo, la escultura, hay que verla, apreciarla, inclusive tener algún conocimiento para ver qué nos estás transmitiendo. Pero digamos en el caso tuyo, que es la palabra, dentro del marco de lo que dice Edgar, que me parece muy acertado. ¿Cómo conocer la cultura propia y cómo transmitir esos valores que en muchas ocasiones empiezan a perder vigencia desde la cultura, desde lo que dice, de esa felicidad que buscamos, que dice Edgar, y desde esa posibilidad que tiene, en el caso tuyo particular, la poesía, que es la lectura, que es el verbo para poderse acercar a la gente? Sí, son formas de acercarse a la realidad, digamos. Edgar reivindica el papel político del arte, en el buen sentido de la palabra. Digamos, que ese arte capaz de interpelar al poder, capaz de cuestionar al poder, capaz de cuestionar los excesos de la modernidad, que es maravillosa. Es decir, la economía de mercado es un invento del hombre que genera riqueza frente a otros modelos. La tecnología, el conocimiento, la ciencia, es decir, son descubrimientos de la inteligencia humana que apuntan hacia algo bueno, hacia la superación de las etapas más precarias de la humanidad. Es decir, hoy estamos mejor que hace 50, 100 años. Parece mentira, pero así es. Si la ciencia la gente no lo cree. No, sí, digamos, hay que leer a Finkel, a otros investigadores norteamericanos para darse cuenta que efectivamente hay una superación de las grandes lacras de la humanidad. Parece mentira, no se ve, pero así es, así está documentado. Pero el arte tiene, sea o no, exista o no, el derecho y la posibilidad de interpelar los excesos, o lo que el arte juzga, los excesos antiéticos, o la degradación del ser humano, o la dignidad del ser humano. Yo creo que la poesía también, en mi caso personal, yo me muevo más en objetivos más humildes, digamos ahora. Trato de conocerme un poco más yo al conocer la realidad. Trato de un poco de indagar quién soy yo. Bueno, a mí me dicen, ¿usted sabe quién es usted? Bueno, yo tal vez me contesto una uña, puedo definir lo que yo soy en una uña, pero no puedo definirme hoy, ¿quién soy yo? Bueno, no, ¿quién soy yo a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 12 de la noche? Es decir, es la incertidumbre que me permite a mí, de lo que yo soy, la poesía me permite indagar en esa incertidumbre que tal vez está ligada a la incertidumbre de la existencia humana. Entonces, en mi caso personal es una indagatoria hacia el yo profundo que me permite hacer contactos con la realidad. Pero vamos a ver, la poesía tiene un contenido pedagógico. ¿Por qué queda Carlos Luis Fallas en la literatura nacional? ¿Verdad? ¿Por qué queda Fabián Dobles? ¿Por qué queda Beto Cañas en la literatura nacional? ¿Por qué queda Joaquín Gutiérrez Mangel? Quedan porque revelan, tuvieron la posibilidad y el acierto de penetrar en el alma, en el espíritu del costarricense y descifrarlo de alguna forma y decirle, eso somos nosotros. Sí, la posibilidad profunda del arte es el desciframiento del ser, en este caso del ser costarricense, y decir, esto somos nosotros. Así somos, así la creación literaria permite recrear la realidad y crear otra realidad, una realidad otra, diferente a la realidad, a la simple realidad. Entonces la literatura tiene un contenido pedagógico, tiene un contenido nociológico, epistemológico, puede cambiar, tiene propiciar cambios, ¿verdad? La generación a la que, por ejemplo, en la escultura, la nueva sensibilidad que se generó en 1930, a la que perteneció el hermano de Edgar, el gran Paco Zúñiga, cambió, quebró el esquema de la concepción, de la creación escultórica de la Costa Rica de las primeras 3 décadas del siglo XX. ¿Verdad? De la escultura academicista a una escultura ligada a la realidad, es decir, las imágenes indígenas, el material con que se trabajaba, la mujer, el campesino, el obrero que se comenzó a trabajar. Y uno podría hoy decir que en el arte se está describiendo al nuevo costarricense, en el arte actual,
O porque vos hablabas de todas estas figuras que desde niños en la escuela, en los colegios, nos marcaron dando una descripción de lo que éramos los costarricenses. ¿Hemos cambiado los costarricenses y ha cambiado el arte, o el arte está representando al nuevo costarricense? Yo pienso que estás tocando un punto bien interesante y que de alguna manera lo introduces con señalar estos grandes autores de nuestra cultura, que fueron los autores de una época, como el mismo Paco Zúñiga y todos esos otros de la nueva sensibilidad, de una época que no es nuestra época actual, ¿verdad? Nuestra época está marcada, y yo me cuestiono un poco alguna afirmación que hacías y que hacen muchos autores, de que ahora es mejor, digamos, que es mejor que en otros tiempos, y tampoco quiero irme a esa añoranza de que todo pasado fue mejor. Lo real es que tenemos una sociedad muy compleja, muy llena de elementos superfluos, de elementos traicioneros en el comportamiento humano, que hacen que, si bien es cierto, subimos el estándar de edad de 79 o 80. De la esperanza de vida. Sí, y que tenemos mayores accesos a la medicina y más posibilidades de vivir más años, toda esa cuestión. Yo me pregunto, ¿somos más felices que hace 50 años? Yo creo que no. Yo creo que no, porque hoy día, aunque tenemos mucho más desarrollo tecnológico, tenemos una sociedad altamente estresante, competitiva. Los jóvenes tienen que estudiar 2, 3 profesiones para ver si acaso se abre un espacio, y aún así no se lo hacen. Es un regateo permanente, es un estrés, se vive una sociedad caótica, y el arte actual trata de expresar eso. Lo que pasa es que ya se están desdibujando las fronteras. Ya se están dibujando esas nacionalidades que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que surgieron unos montones de países y claramente delimitadas las fronteras, ya están desdibujadas, ya no existen, y por eso ya yo no puedo hablar del costarricense sin poder hablar del nicaragüense, del panameño, del ecuatoriano, o del chino, o de Burkina Faso, cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la miseria se ha globalizado. Las contradicciones se han globalizado, la tensión, el estrés se ha globalizado. Entonces yo digo, ¿dónde está mi nación? Entonces yo trato de expresar, por eso yo dejé hace muchos años de pretender hacer un arte costarricense, hace muchos años. Mi visión es expresar el ser humano que habita este planeta, esta convulsión, esta situación, tratar de dar atisbo de luz con mi obra. Dentro del plano, siempre digo, del disfrute estético, porque si vos vas a leer un poema y no hay disfrute estético, no hay calidad a la hora de escribir, no hay palabra o una escultura que tenga formas, una pintura que el color te atraiga y te conduzca a decodificar la información que está dentro de esa obra, pues simplemente pasa desapercibida, nadie la va a ver. Nadie le interesa. Tiene que haber disfrute estético, tiene que haber valores, y eso entonces te lleva a eso. Y en esa decodificación es donde uno espera que la gente encuentre no un recetario, no un texto, sino chispazos de sensibilidad que lo hagan sentirse por segundos que es un ser humano que merece estar en este planeta y que tenemos que luchar por él. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial.
En Instituto Colby creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Seminario. Sin comunicación política no hay líder ni campaña electoral exitosa. Impartido por el comunicador y politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sábado 28 de septiembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Inversión 85,000 colones. 10% de descuento en grupo de 3 o más personas. Para más información, llámenos al 8325-8357 o escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com. Cupo limitado. Organiza ENCO S.A. Cuando uno habla de cultura política, lo que busca es un reflejo de esa vida política, del sistema político. Y aparte de eso, estás en la Asamblea Legislativa y ves perfectamente el diario acontecer de la política nacional. Esa cultura política, esa vivencia política, hoy tan llena de contradicciones, con tan falta de afinidades sobre un proyecto, bueno, es parte del arte que se tiene que reflejar de alguna manera, porque el arte siempre fue, en muchas naciones del mundo, el reflejo de la discordia, de la molestia o del placer con lo que sucedía en una nación desde la perspectiva que vos lo planteabas antes, de la felicidad. ¿Qué pasa? ¿Qué puede interpretar uno desde el arte, desde la cultura, en cuanto a esa pérdida del vivir, de la democracia, de la sensibilidad política del costarricense? Porque sí hemos cambiado. Es una pregunta gruesa. Yo quisiera hacer una observación a lo que dice Edgar. El compromiso, digamos, de la poesía es con la poesía, es con la palabra, ¿verdad? La poesía no es ideología, ni el arte puede ser una mímesis, una crítica eminentemente ideológica. Si la poesía es creación, poiesis, en donde convergen las fuerzas internas del ser humano, del creador, en contacto con la realidad. Y entonces, en ese sentido, creo que la poesía o el arte tiene, digamos, una carga de interpelación a la realidad, al poder, a las estructuras externas del poder. Eso es cierto también. Pero no puede convertirse en panfleto, en proclama, es decir, en consigna. El arte tiene que tener un filón crítico, pero la crítica debe hacerse desde la creación propiamente tal. No es una entelequia, o sea, no es un mundo cerrado, autoorganizado, no es una entelequia estética sin contacto con la realidad. Tiene que ser una creación en donde todos los elementos, la materia íntima del creador con la materia externa convergen en algo que puede ser un poema, un texto, una escultura. ¿Dónde está la potencia de la creación? En el texto mismo, en la energía de ese texto. Yo sí creo también que la poesía como el arte tiene que tener una energía estética, en el ideal clásico, la belleza. La verdad, la belleza y la bondad, dirían los clásicos, los griegos. Yo no diría tanto, por lo menos diría la belleza. Ahora, el arte no tiene que perseguirse como objetivo la felicidad. Yo no creo en ese objetivo, el arte como tal. El arte a veces refleja la tristeza, la profundidad, la soledad. En mi caso personal, yo escribo desde lo perdido, como decía Machado. Sí, yo escribo sobre lo que yo perdí. ¿Qué perdí yo? La infancia, mis abuelos, mis padres, la memoria, canto a la memoria, canto a lo que no está. Y es la nostalgia, digamos, es esa fuente en mí donde genera, la fuente generatriz que me permite a mí hacer poesía. Obviamente que yo no me desligo de la realidad, la poesía que yo escribo está permeada de realidad. ¿Dónde está la naturaleza política en la poesía? En cuestionar al mandatario de turno, en cuestionar los poderes públicos, en cuestionar los excesos del mercado. No.
Es decir, para eso está la ideología, para eso están los partidos políticos, etc. La poesía está, es decir, para establecer esa contradicción entre el creador consigo mismo, ¿verdad? A veces no es la realidad, a veces es la muerte, a veces es el sentimiento de impotencia, a veces es la sensación de que tenemos una finitud, es decir, no, todos vamos a morir, punto, se acabó, esa es la gran verdad, no vamos a seguir viviendo. Es decir, y es un tema para mí que me genera la creación. Es decir, las grandes preguntas, la muerte, la existencia, la vida, esas son mis grandes preguntas. Que tenga que ver con el gobierno de turno, eso es otra cosa. Pero digamos, un pueblo sin cultura, sin una esfera literaria, sin una esfera artística, sin una esfera creativa, sin creadores, sin escritores, es decir, es y esto ya lo habíamos hablado, es una democracia insustantiva, no tiene sustancia. Sí, ¿para qué tractores sin violines? Exacto, Don Pepe. sí, aquella metáfora de tractores sin violines sigue siendo vigente, sigue estando vigente. Es vigente hoy en día. ¿Por qué? Porque, bueno, la cultura tiende hacia otras partes, hacia otros lugares. Pero hoy siento yo que en el país, por ejemplo, llevándolos un poco al campo mío, tenemos pocos tractores porque poca infraestructura hay. Y tampoco estamos invirtiendo en violines. Como que la cultura, decía yo al arranque, es la niña olvidada, la niña pobre, la niña abandonada de las políticas públicas. Lo que sobra se invierte en cultura. Eso no es determinante, eso no es importante. Lo importante son otras actividades. Lo que vivimos con el Teatro Nacional hace algunos días, eso no es importante. El teatro es muy caro, mantenerlo no tiene sentido cuando hay tantas necesidades y tanta pobreza. Entonces, estamos en un mundo, hoy, en una Costa Rica, de pocos tractores y casi de ningún violín. Claro. Y es interesante porque a ese punto quería yo referirme. Antes tal vez aclarar que no planteo exactamente que el arte, su finalidad sea buscar la felicidad, sino el ser humano, cuando lo planteo es el ser humano, su búsqueda fundamental es la felicidad, sea o no sea consciente de ello, ¿verdad? Como también sea o no sea consciente el artista, toda expresión artística es política. Yo soy del criterio de que toda expresión artística es política. Está jugando un papel en la sociedad, responde a algo de la sociedad, pretende algo en la sociedad, por lo tanto es político, ¿verdad? Aunque el artista no lo considere así. Si analizas el resultado, refleja, si hablas de los recuerdos, hablas de la memoria, estás hablando de una sociedad, de un momento histórico, de un momento político. Y en una sociedad como la nosotros, Edgar, donde hay libertad de expresión, el arte es más abierto, tiene más posibilidades de expresarse. Claro. En otras latitudes está más limitado en lo que pueda decir. Por supuesto, sí. Pero ahí donde iba, digamos, al punto de la cuestión de la política, o más bien de la cultura y el arte, de todas las expresiones artísticas en nuestra cultura. Yo pienso que dichadamente sigue predominando una visión totalmente ignorante, principalmente de políticos y de grandes empresarios, grandes corporaciones, en considerar toda expresión cultural como algo superfluo, como algo de adorno, y todas sus expresiones artísticas como algo que se podría prescindir de él. Exactamente. Y no se puede prescindir. Históricamente no hay sociedad que pueda prescindir de la cultura. Es decir, la cultura genera las expresiones políticas, genera la riqueza, genera las relaciones de todo tipo. Porque si usted analiza la historia, es la cultura de los vikingos que lo generó el modelo económico de los vikingos, es la cultura de los africanos o de los chinos que genera el modelo económico y por lo tanto el comportamiento político, las relaciones sociales, el mando, el poder, todo eso. Es de cómo usted conciba la realidad que te circunda, de los valores, los códigos morales que usted construya, ¿verdad? Que van, y los códigos morales es cultura, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de los códigos morales y todos los códigos sociales están las expresiones artísticas. Son parte de una manera, de una necesidad de expresarse espiritualmente. Antiguamente se cantaba la llegada de las lluvias. ¿Por qué? Porque significaba una repercusión, en última instancia, económica y por lo tanto, política. Entonces, todo está estrechamente relacionado.
Y la cultura es de alguna manera la gran trama, la gran red que une todas esas cuestiones. Y los políticos creen que podemos prescindir de ella. Y es tremendo cuando nos damos cuenta que tenemos un Ministerio de Cultura que tiene el presupuesto más bajo de todos, ¿verdad? 0.90 o 0.70% del Producto Interno Bruto. O sea, es una barbaridad. Si ellos entendieran que inclusive la misma cultura va a permitir el desarrollo económico, ayuda al desarrollo económico, si invertís en cultura, si invertís en educación. Lo demuestran las grandes potencias del mundo. Claro, es increíble cómo se transforma la sociedad, ¿verdad? Y eso es, yo pienso que el llamado de atención a nuestros políticos, a los diputados, es que vean la cultura como parte del mismo desarrollo integral de la sociedad y que se invierta en recursos en facilitar las posibilidades de creación y de producción cultural en todos los ámbitos, ¿verdad? Y no solo en el Valle Central, sino en todo el país, ¿verdad? Paul. No, bueno, aquí hay un tema, el problema de fondo aquí es la concepción global de un Estado. La política perdió fuste, perdió sustancia. Entonces, vamos a ponerlo así. Alberto Cañas Escalante crea el Ministerio de Cultura en el 71, unifica lo que estaba disperso en el Ministerio de Educación, etc. Viene Carmen Naranjo y le da otro empujón, le da solidez. Se planteó un objetivo que era integrar analfabetos y educados, integrarlos en una política pública. Así está establecido, así lo estableció ella, integrar a la sociedad, a las cívitas, a la ciudadanía en un ideal de cultura, ¿verdad? Donde convergieran todos. Guido Sáenz creó la Orquesta Sinfónica Juvenil. Estamos hablando de ministros que crearon un concepto de cultura, pero era porque también tenían claro hacia dónde iba un país. Es decir, un país sin cultura no funciona. Un país sin cultura es un país subdesarrollado. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que la política, al perder fuste, sustancia, inspiración, energía, lo que yo llamo, al no tener un paradigma de hacia dónde, por supuesto que el ministerio se queda en lo administrativo, en lo fragmentario. Como decía Edgar, el Ministerio de Cultura en el presupuesto, en la relación presupuestaria del 17 al 18 perdió 1.700 millones de colones. O sea, y es contradictorio y abismal la diferencia con el Ministerio de Educación. Deberían ir muy parejos. Sí, como de la mano, deberían caminar. Claro, hay un divorcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al perder sustancia la política, pierde sustancia la cultura. Beto Cañas, Carmen Naranjo, Guido Sáenz tenían claro cuál era el país que querían, el horizonte político y cultural del país. Lo tenían claro. Hoy nadie tiene claro. Había políticos y hoy lo que hay son funcionarios. Pero te voy a decir algo, Claudio. El Ministerio de Cultura, no todo está mal. El Ministerio de Cultura en este país, tiene 382 bibliotecas, tiene 52 teatros, tiene una infraestructura importantísima en donde la cultura se difunde. ¿Cuánta gente va a las bibliotecas? Un 20%, y cuánta gente no va a un 80%, ¿ok? Es decir, hay una infraestructura, pero está carente de una energía que la atraviese de lado a lado, que la active, que la ponga en contacto con la ciudadanía. Entonces resulta que hay bibliotecas, pero ¿quién conoce a los escritores nacionales? Pueden decir, van ahí a las bibliotecas a presentar sus libros, a presentar sus textos. Entonces, está una infraestructura, hay una infraestructura importante de años acumulada, muy importante, pero no tiene vida. No hay cercanía con el artista. Claro, lo que faltan son políticos que crean en la cultura, es decir, políticos que inyecten a esa cultura energía. ¿Cómo? ¿De dónde sale eso? De la imaginación. ¿Y no será el problema que el arte es visto también como para una élite? Pero se nos olvida que también hay una cultura popular que requiere un incentivo y requiere también políticas públicas. ¿No será que por ahí anda el tema, que se ve como, igual que el Teatro Nacional, se ve como de una élite? Es que se le ha encerrado así. La misma economía de mercado nos ha encerrado a nosotros, los productores de arte, especialmente los de la plástica, digamos, la poesía, tienen más limitaciones, ¿verdad?, para vender sus libros y que sean leídos, pero digamos, los que pintan y hacen esculturas,
pues hay galerías y hay un mercado y hay una serie de juegos de precios que en última instancia quien se enriquece más son las galerías y todo el mercado eso, ¿verdad? Pero algo quería señalar antes que me llamó mucho la atención. Cuando comentabas vos del montón de bibliotecas a nivel nacional, yo digo, hay muchas más delegaciones de policía que bibliotecas. Y seguramente decimos, se crearon 10 delegaciones más y aplaudimos. Cuando debería entristecernos que tengamos que crear delegaciones porque somos incapaces, mediante la cultura, de crear una sociedad sana y tenemos que reprimirla. Entonces, como decir, creamos un hospital. Aplaudimos porque creamos un nuevo hospital y lo modernizamos. ¿Y la salud? Debemos estar felices cuando vayamos eliminando hospitales, porque tenemos una sociedad y una política más sana de una sociedad que se preventiva y que cada día haya menos hospitales y cada día menos delegaciones de policía. Sí. ¿Y dónde está la raíz de sanamiento de eso? Justamente en la cultura. Y en la cultura es una cosa importante, es que a veces asociamos la cultura solamente con el arte. Y el arte, la expresión plástica, la expresión literaria, qué sé yo. La cultura está también en la espiritualidad. Si nosotros fuéramos capaces que a nuestros niños en la escuela, por ejemplo, los enseñáramos a meditar, a aprender a armonizarse con la naturaleza, a respetar todas las leyes de la naturaleza y la solidaridad, vamos creando ciudadanos que no van a necesitarse esas delegaciones ni esos hospitales para curarlos o para reprimirlos, porque son ciudadanos constructivos que van desarrollando un espíritu, un alma propia, y por ahí es donde empieza la solución. La solución no son el mejor gobierno, la mejor constitución, las mejores políticas. No, la solución está en el mejor ciudadano que podamos crear. Pero el arte imprime también a los actores, les transmite y les da cultura, qué sé yo, por ejemplo en el caso de la poesía, ahora que hablábamos de la Asamblea Legislativa. Antes era un placer oír grandes discursos por su profundidad, por su verbo, y eso a muchos costarricenses nos llenaba cuando oíamos en radio en la Asamblea Legislativa a un buen orador. Los griegos, su poesía iba muy ligada al aprecio por la retórica. La retórica era fundamental, cómo se hablaba. Hoy para el ciudadano, un político que hable bien, que hable bonito, es labia, es paja, ¿verdad? Entonces también desde esa perspectiva empezamos a encontrar entonces que desde la poesía, desde la lectura, uno podría imprimirle a la clase política un discurso con un peso cultural mayor y desde ahí educar también al ciudadano, porque en el fondo la cultura, por eso decía, va de la mano de la educación, son fundamentales, no pueden ir separadas una de la otra en una nación. Entonces, esa retórica que hemos perdido también puede ir por el camino de la pérdida de las letras, del amor por las letras. Pero ¿quiénes eran los diputados hace 25 años? Beto Cañas, por ejemplo. A mí Beto Cañas una vez en un rincón de la Asamblea Legislativa pasadizo me dijo, bueno, hablando con otros muchachos. Y San Felipe Azofeifa fue diputado, ¿no es cierto? Ya en los 48. No, Beto Cañas, digamos que en la segunda Beto Cañas nos decía, bueno, Francia es Francia por el homenaje que rinde a sus poemas, a sus poetas. A Valéry, ¿verdad? Francia es Francia en ese ideal de cultura excelso que Beto Cañas creía. Y eso que estás diciendo es importante. ¿Quiénes eran los políticos de la década de los 40? Hombres que habían leído libros. Pepe Figueres con sus charlas socráticas, con sus lecturas de Platón, de Aristóteles, Daniel Oduber, con sus lecturas abundantes en poesía, en narrativa, en literatura. Rodrigo Facio, Carlos Luis, el historiador, que fue el rector de la UCR, etcétera, etcétera. Esa generación, Carmen Naranjo, escritora, en fin, esa generación, digamos así, mamó de la literatura y de la cultura. Y fue una generación que tenía la suficiente inspiración y la suficiente formación académica, intelectual y humanista para poder idear un modelo de Estado. Sí, dependerá de los políticos que lleguen si un Estado lo convertimos en un recaudador fiscal o en una empresa cultural. O sea, a eso es lo que me refiero. Si la crisis de la política, tal y como vos la has señalado en los programas, tiene que ver con una crisis de los paradigmas, de una política que se vació hace mucho tiempo de cultura, de filosofía,
de formación. Entonces, cuando estás hablando de retórica, era lo que una vez también nos dijo Beto Cañas, que era la diferencia entre Gorgias, el retórico, el demagogo, y Platón, el retórico. Es decir, el demagogo lo que hace es, lo que hacen los políticos contemporáneos, hablar sin sustancia, es decir, no argumentar, decir cualquier cosa. En cambio, el razonador argumenta, el retórico construye argumentos, expone. Claro, la política, lo que hoy vemos en los poderes públicos, en la Asamblea Legislativa, es un poco el deterioro, digamos, de de la práctica política ligada a la cultura, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos? Vos lo dijiste, en la calidad de los discursos, Yo oí a diputados, como Beto Cañas, hacer una reflexión sobre la cultura política del país, ¿verdad? O a Otoni Pacheco, hacerla ahí. Y entonces vi de otras personas más, a Gerardo Trejos, también, no solo hablando de política, sino hablando de cultura. ¿Me explico? Estamos hablando de cultura, de políticos que eran esencialmente culturales. Entonces, si no tenemos el núcleo duro, digamos, de la política, no está tramada con la cultura, en el entendido de no solo la cultura estética, el arte elitista, de la plástica o la literatura, sino aquella concepción de que toda creación humana o social costarricense es valiosa y hay que impulsarla, ¿verdad? Desde un artesano, pasando por un escritor hasta un músico. Si no recuperamos la importancia, digamos, de la creación estética y la creación cultural y ponerla en el centro de la sociedad, lo que tenemos es cultura basura, espectáculo y charlatanería, que es lo que... Pero hay un ligamen que se hace, yo te lo comentaba un día que coincidimos en una exhibición que tenés en el Club Unión, que ahora nos das orientación al respecto. Y yo te decía que a mí me llamaba la atención cómo en la Municipalidad de San José recientemente se hizo una exposición de Jiménez de Heredia y se protegía a las obras de Jiménez de Heredia con 2 o 3 policías durante todo el día para que la gente no las maltratara. Pero hay una exhibición permanente de nuestra cultura política que son las estatuillas de nuestros grandes líderes y esas no son cuidadas nunca. O sea, es una ironía cuidar las obras de Jiménez de Heredia, y recuerdo una ahí frente al Correo donde está la estatua de nuestro héroe nacional, Juanito Mora, con una capa que ya debe ser de unos 3-4 centímetros de cuitas de paloma. Claro. Y tendrá 2, 3, 4 años en que nadie se preocupa, la municipalidad, los bomberos, el Correo, a quien le corresponda, por bañar esa escultura. Entonces es una hipocresía cuidar unas obras de un autor que está unos días y abandonar la historia permanente de culturas, de estatuillas que representan esa cultura política. ¿Quién puede dudar que las estatuillas de la rotonda de las garantías sociales no representan un fundamento extraordinario de la política costarricense, de 3 fuerzas que se unen a razón de pensar en la felicidad del costarricense? Pero ese tipo de cosas, ese tipo de estatuillas no tienen ningún respaldo ni ningún cuidado de nuestras autoridades. Entonces hay una hipocresía en relación al arte. No solamente eso, del cual estoy muy de acuerdo con vos sobre eso, ¿verdad? De que hay un problema muy grande. Los municipios o instituciones encargan obras en determinado momento, esculturas públicas, pero nunca piensan en el mantenimiento, ¿verdad? Nunca piensan en que debe ser una cuestión constructiva, constante, mantener el área, mejorarla, y sino que se hace... Vos tenés esculturas tuyas fuera del país, en representación de otras naciones. Claro. Y cuando vas estoy seguro que las encontrás como el primer día que la dejaste. Sí, tengo algunas obras en Japón, en Tailandia y bueno, en Europa también. Y sí, por supuesto, está en otras condiciones, ¿verdad? Aquí a veces ese es el problema serio que tenemos, que primero, que no se promueve. Ahora estoy justamente trabajando con una organización, con unas cooperativas para hacer un monumento al cooperativismo, pero justamente les decía que ese vacío de crear íconos históricos y culturales ayudan a reforzar la cultura, ¿verdad? Si tengamos esculturas y monumentos por todo lado y pinturas y murales y recitales,
todo eso va construyendo esa cultura que necesitamos, o reforzándola o desplegándola. Pero ahí hay una gran despreocupación, ¿verdad? Invertimos mucho dinero en otras cosas, pero lo que tenga que ver con cultura ya es solo como cuando se cae por su peso, ¿no? Pero hay algo que quería anotar antes de que se nos escape, y es la actualidad y el futuro. Y podemos hablar de los millennials. Estamos pasando un periodo, una transición muy importante a nivel mundial, cultural, principalmente cultural, que tiene repercusiones políticas, económicas, financieras, qué sé yo. Y yo creo que esta sociedad del mundo actual va a dar un paso importante a algo diferente de lo que venimos haciendo. Ya lo que veníamos conociendo históricamente, de hecho ya se está desdibujando. Vamos hacia algo muy diferente. Si hablamos de economía de mercado, vamos a una economía de mercado diferente. Vamos a una economía de mercado colaboracionista, pro-consumidor, donde produces y consume, donde empezás a dejar de depender de las grandes transnacionales. Pero el joven actual, lo digo porque tengo contacto, mi hijo es un millennial, conozco a muchos, están jugando un rol importantísimo. Están quebrando los esquemas, ya no necesitan tanto el auto como nosotros. Tampoco están obsesionados por la casa al casarse. O el televisor. Sí, es una cosa interesante lo que está pasando. Entonces, el teléfono sí los tiene consumidos. Sí, desgraciadamente, pero llegará su momento en que lo van a revertir, porque se está construyendo una inteligencia, colectiva que va a transformar esto. ¿Coincidís vos con esto? Bueno, hay cambios profundos, se están dando en la sociedad contemporánea. Es decir, hay elementos, por ejemplo, como la inteligencia artificial, que va a cambiar, ya está cambiando la economía internacional. El agotamiento de los recursos naturales también va a modificar el capitalismo. Digamos, la economía de mercado va a tener que frenar, porque ya no hay dónde erradicar recursos. Todo eso es cierto, pero el hombre sigue siendo los mismos dilemas, desde Maquiavelo, desde Maquiavelo, desde los griegos, desde anteriores a los griegos. La poesía, toda la poesía griega clásica, es la pregunta sobre el ser, la existencia, la muerte. Sí, el ser humano, por más variaciones, va a seguir teniendo las mismas dudas, las mismas preguntas, y la poesía sirve para eso, ¿verdad? La poesía va a servir eso siempre para tratar de buscar interrogantes al ser, que es lo que a mí me interesa de la poesía. Sacaste un libro recientemente, ¿verdad? Sí, poesía. ¿Lo titulaste y dónde se consigue? Áspera Noche, y se consigue en la Internacional, la librería Internacional. Sí, ¿alguna línea especial tiene la poesía? No, poesía, igual, recurre a la memoria, al pasado, a la interpelación, a algunos momentos de mi existencia juvenil y de la niñez, que es un tema recurrente en mí, ¿verdad? Y la noche, que es un clima mental mío, del que no salgo, me cuesta salir, ¿verdad? La bohemia. Yo también vos tenés una exposición. Tengo una exposición en el Clunion, si no me equivoco. En el Clunion, de escultura que planteo ahí. Pero yo también escribo poesía, ya ¿sí? Publiqué un libro y estoy preparando otro. Pero bueno, parte de las actividades que uno pues se siente cómodo. ¿Y esa exposición en el Clunion hasta cuándo está? Esa exposición va a estar hasta la primera semana de septiembre. Es una exposición pues con estos valores que llevo yo. Me la solicitó el productor ahí del Clunion para Carlos Rivera. Carlos Rivera, sí. Y bueno, la tenemos ahí para pues un lugar muy accesible para Josefino. Está abierta al público. Todo el que quiere puede llegar en cualquier momento y ver las obras, ¿verdad? Y también, pues, así como tengo la exposición pública, la que hice el año pasado en el Parque Nacional, que tuve 18 obras monumentales en el Parque Nacional, y que fue en el Parque Nacional, para mí era muy importante. Muy simbólico. Sí, yo realmente no quería, me la ofrecieron que fuera en la Avenida Central. Yo pensaba que debería ser un lugar donde la gente fuera a convivir con la escultura. Bueno, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias por habernos acompañado, pero sobre todo ustedes por ese compromiso de todos los domingos a las 8 de la noche con la política con P mayúscula. Un abrazo, nos vemos en 8 días. Salud.